¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este domingo 9 de agosto, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno al Evangelio de la Santa Misa del día de hoy, domingo, día de la resurrección, día de la vida. Escuchemos las palabras del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, por un lado, el domingo anterior hemos escuchado este relato de la multiplicación de los panes. Como les señalaba, es un relato eminentemente eucarístico. La tradición de la Iglesia lee en ese pasaje evangélico la consideración de la presencia del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el alimento que se multiplica y que da vida a esta comunidad de aquellos que andamos en busca de nuestro Señor. El día de hoy escuchamos este otro relato, el de la barca, el de Jesús caminando sobre el agua, y justamente la barca es esa representación a través de la cual la Iglesia ha sabido leer que la barca representa a esta comunidad de creyentes, a esta comunidad de cristianos. Vemos cómo los discípulos iban en esa barca, dice, y Jesús se había retirado a orar. Iban en esa barca, comenzó la tormenta, el viento era fuerte y les era contrario, y ellos iban en medio de esos vaivenes, de esas olas, de ese viento que amenazaba con hundir esta barca. Sin duda alguna es también la representación de la vida misma de la comunidad eclesial y de la vida misma de cada uno de los que vamos en esa comunidad eclesial. Los vientos son contrarios, los vientos del mal, los vientos de aquello que se señala como contrario a la vida misma de la Iglesia, acciones que van en contra de la propia fe. La incredulidad es una de ellas, el negar a Dios es otra de ellas, el poner al ser humano como Dios y ensalzarlo como si Él fuera el hacedor, el todopoderoso, es otro de los vientos contrarios. La falta de fe en nuestro Dios, el hecho, por ejemplo, también de no respetar a nuestros padres, de no respetar nuestras familias, de estar promoviendo una serie de realidades en torno contrario a la familia, el hecho de pasar las mentiras por verdades y hacer que todos creamos que son verdades, ¿no? El hecho de justificar tantas acciones en cuanto al robo, en cuanto a las injusticias, el hecho mismo desenfrenado de una sexualidad que no tiene límites, el hecho de no respetar a nuestros hermanos en su dignidad. En fin, hay una serie de vientos que son bastante contrarios a aquella palabra de Dios. El día de hoy estamos llamados justamente a saber que sí, que vamos en esa barca, pero Jesús se aparece en el horizonte. Hay que verlo.
Y como hizo Pedro, hay que tener la fe de llamarlo, la fe de dejar que Él nos acompañe, que Él nos sostenga. Sin duda alguna, a veces podemos dudar, pero nuestro Señor nos sostiene. Y luego, como señala al final del relato, cuando subieron a la barca, hay que dejar que nuestro Señor Jesucristo suba a esa barca junto con nosotros. No podemos llevarla solos, hermanos. No podemos pretender que podamos enseñarle a Dios, que podamos enseñarle al Creador. Ese es un acto de una rebeldía y de una soberbia tremenda. No podemos pretender enseñarle a Dios. Más bien, estamos llamados a una actitud de humildad, dejar que Dios nos enseñe, dejar que Dios nos guíe por ese camino, a andar por las sendas de nuestro Dios. Una actitud extraordinaria, pues, la de permitir que nuestro Señor Jesucristo suba a nuestra barca, hacerle un espacio, dejar que Él nos acompañe y vaya a nuestro lado. Hermanos, trabajo tenemos mucho. Vuelvo a decir, hay vientos contrarios y esos vientos no hay que tenerles miedo, hay que hacerles frente y hay que actuar conforme nuestro Señor nos enseña, conforme la palabra de Dios nos ha sido revelada. Y hay que creerle a nuestro Señor Jesucristo, ver cómo Él viene a nuestro encuentro y dejar que se suba a nuestra barca, dejar que sea compañero de nuestro camino. Ya se ha hecho uno de nosotros, ya nos ha ofrecido muchas cosas, la salvación, su propia vida, nos da su Eucaristía. Ahora dejemos que Él guíe también la barca que nos conduzca hacia la otra orilla, hacia el puerto tranquilo, la vida eterna. Pero mientras vamos en este mundo, mientras hay vientos contrarios, no dejemos que ellos nos asusten, nos derroten, nos desanimen, nos desesperancen. Ya sabemos que están allí, pero con nuestro Señor todo puede ser posible. Todos podemos ir hasta la otra orilla, la salvación, la vida eterna, el lugar seguro. Un muy feliz día de la resurrección, que todos tengan un buen día.